Nos dice al Hebreos 12 al 14 y Hebreos 10, 11 y 12. Empiezo con 9. De los 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque su cuerpo fue hecho con el Espíritu Santo, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así pues, por eso es mediador de un mejor nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajado el primer que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Y cito 10, 11 y 12. En la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y ciertamente porque todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cito Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Déjame, si Dios me permite, déjame encuentro la cena del Señor, porque es importante que escuches esto para poder hilar lo que quiero dar como exégesis. Mateo 26, del 26 al 28. Si estás oyendo eso, bueno, pues desgraciadamente la perrera municipal aquí. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y bueno, 29 dice: Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Esto lo vuelve a citar Pablo, lo citan los tres otros evangelios. ¿Por qué cité estas tres partes? Porque en la Iglesia católico romana, no sé si te has fijado que los católicos romanos siempre tienen a Cristo crucificado, o sea, aparece Jesús bañado en sangre, supuestamente como quedó en la cruz. Obviamente les faltó que quedara desfigurada su cara,
y un montón de cosas terribles que ocurrieron ahí. Bueno, pero ¿por qué siguen la cruz y por qué los cristianos, protestantes, evangélicos, reformados, no usamos más que las dos maderas cruzadas? Se acabó. Bueno, no las usamos, las ponemos, las vemos, las leemos, las entendemos como que es el lugar donde nos dieron vida. ¿Y por qué no está ahí Jesús clavado? Bueno, porque para los católicos romanos, cada que tú vas a la misa, el, ellos no tienen un púlpito, ellos tienen un altar. Desgraciadamente hoy le dicen altar al atrio donde se pone el púlpito para hablar de Dios. Y, y desgraciadamente mucha gente cree eso. Se va y se arrodilla en unas escalinatas y se pone a llorar y a hacer. Cuando eso no es cierto, eso no es un altar. El altar era del tabernáculo y se acabó. Bueno, los católicos romanos dijeron que sí, que seguía habiendo un altar. Y lo que se hace en la misa es sacrificar a Jesucristo en la cruz otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Por eso ellos creen en lo que se llama la transubstanciación. Es decir, que verdaderamente la hostia es la carne de Jesús y el vino es la sangre de Jesús. Eh, Obviamente ninguna escritura dice que sea la sangre de Jesús. De hecho, cuando dice Jesús aquí, esto es, Él está ahí vivo, Él está ahí diciendo esto es una representación, esto es, porque no lo están matando en ese momento y está diciendo, mira, tómate mi sangre, ni cómete un pedazo de mi brazo, de mi pierna. Entonces, tengamos cuidado con eso porque para ellos sí es verdad. De hecho, incluso hay quien carga las hostias sangrantes y las hostias que supuestamente se volvieron carne y demás. Y, y la gente sigue creyendo que sigue matando a Cristo Jesús en la cruz. Por eso lo presentan así con toda la gente alrededor y él ahí muerto y el corazón y demás. Pero la realidad es que el cristianismo evangélico protestante reformado no podemos creer eso porque Jesús está en el cielo y te lo acabo de citar de Hebreos. Fue un solo sacrificio una vez y para siempre. Él rompe la barrera de relación entre Dios y el hombre en ese sacrificio perfecto con su cuerpo puesto en la cruz, en donde se le adjudican todos los pecados a él. Imagínate que se paran enfrente de él en ese momento, él sin pecado, y le dicen, tú vas a cargar con los pecados de él, y empiezan a leerle los miles de gentes que vamos a ser salvas por Dios, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento el Padre dice, ¿quién tiene todos esos pecados encima? Todo el mundo voltea y dice, Él. Lo acaban de leer en su sentencia. Entonces a Él le descarga toda la ira y toda la fuerza y toda la furia de mi infierno y de todos los que en realidad sean cristianos o seamos cristianos, y vaya a tener a bien llevarnos a su cielo eh, por la expiación de nuestras culpas. Por eso nosotros, cuando nos presentamos frente a Jesucristo en una forma personal, le decimos, Señor, me arrepiento, o sea, yo no sabía todo esto y te pido perdón. Nos contritamos, le entregamos nuestra vida y le pedimos que Él lleve el control de ella para ya no ser nosotros nuestro dueño, sino ser Él nuestro dueño, Señor y Salvador. Y nos abra la puerta para poder llegar al lugar santísimo y poder estar con el Padre el día de la redención, porque finalmente nosotros empezamos a ser como nos pusieron de apodo, cristianos. Ese era un apodo de un peyorativo que se usaba con nosotros. Eran los cristitos, los jesucitos. Entonces, en realidad así nos ve el Padre, como los jesucitos, los hijitos heredados por la sangre de su Hijo en la cruz, como sumo sacerdote. Espero que te sea útil y entiendas por qué no es lo que te están diciendo en la famosa misa católica. Luz y sal.